Contexto histórico de las secciones 60, 61 y 62 tomadas del libro Revelaciones de José Smith, un compañero de estudio de doctrina y convenios, y de los documentos de José Smith. Sección 60. El 8 de agosto de 1831, José Smith dictó una revelación en la que instruía a algunos de los élderes que habían viajado a Missouri a regresar a Ohio, predicando por el camino. Estos élderes habían llegado a Missouri a mediados o finales de julio y participaron en la dedicación del terreno para la edificación de la ciudad de Sion, la dedicación de un templo y una conferencia con José Smith y otros líderes. Erzsabet escribió: encontramos poco o ningún negocio que realizar. Una vez que se hizo este trabajo, escribió Erzsabet, la mayoría de nosotros estaba ansiosa por regresar a casa. Una historia posterior de José Smith relata que los élderes le preguntaron a José Smith qué iban a hacer y esta revelación fue la respuesta. El manuscrito original de esta revelación no existe. John Whitmer copió la revelación en el libro de mandamientos que guardaba en Ohio, probablemente poco después de que los élderes regresaran a Missouri. Es posible que otros presentes en el momento en que se dictó la revelación también hicieran copias personales. Booth, por ejemplo, hizo referencia a la revelación en una carta de septiembre a Edward Partridge, sugiriendo que él tenía su propia copia. Sección 61. Después de haber supervisado la dedicación de la tierra para el establecimiento de Sion, José Smith partió de Independence, condado de Jackson, Missouri, hacia Ohio el 9 de agosto de 1831, en compañía de 10 élderes. El 12 de agosto, en un lugar en el río Missouri, que una historia posterior de José Smith llama el recodo de McWayne, José Smith dictó la revelación que explicaba los muchos peligros que existían en el río e instruía a la mayoría de los que regresaban a Ohio para que abandonaran el agua y viajaran por tierra. El contenido de la revelación refleja las experiencias por las que José Smith y su grupo habían pasado mientras se dirigían a San Luis, Missouri. Aunque no ocurrió nada importante en el primer o segundo día de su viaje, aparentemente surgió discordia dentro del grupo cuando Oliver Cowdery reprendió a algunos de los élderes por conducta inapropiada y les advirtió que la desgracia les sobrevendría si no se arrepentían. Poco después, un árbol sumergido y anclado al fondo del río casi volcó la canoa que transportaba a José Smith y a Sidney Rigdon. Desconcertado por este encuentro, José Smith ordenó al grupo que saliera del agua y acampara para pasar la noche. Según una historia posterior de José Smith, William W. Phelps experimentó entonces una visión abierta a la luz del día del destructor en su poder más horrible, cabalgando sobre la faz de las aguas. La disputa dentro del grupo se resolvió más tarde esa noche y José Smith dictó la revelación a la mañana siguiente. La revelación declaró que Dios había permitido a los élderes viajar a través del río Missouri a San Luis, como se instruyó en la revelación del 8 de agosto para que pudieran testificar de los peligros en el agua y advertir a los miembros de la iglesia que no viajen a Sion en el río. En ese momento, el río Missouri se consideraba navegable solo aproximadamente 3 meses al año. Una persona que ponía los nombres de los mapas de Missouri en 1837 se refirió al agua loca del río y señaló que los fletes, la garantía y los salarios de los pilotos eran más altos para la navegación en el río Missouri que para otras vías fluviales debido a los peligros del siempre cambiante cauce del río. Otras publicaciones señalaron la frecuente aparición de aserraderos, que eran los peligros más formidables para la navegación del río y causaron el 70% de todos los naufragios de barcos de vapor. Estos inconvenientes fueron el terror del piloto, según la historia temprana de la navegación del río Missouri, y quizás fueron las razones de la designación del río por parte de John Whitmer en el título de la revelación como la destrucción del río.
Después de hablar con algunos de los élderes que viajaron a Missouri, Elizabeth Goodkin Marsh transmitió que el río siempre es bullicioso y burbujeante y parece loco como si hubiera sido maldecido. La revelación enfatizó nuevamente la necesidad de que los élderes proclamaran el Evangelio mientras viajaban a casa y les dio instrucciones específicas a José Smith, Rigdon y Oliver Cowdery para que renunciaran a viajar por el río. A partir de entonces, José Smith, Sidney Rigdon y Oliver Cowdery viajaron por tierra a San Luis y luego tomaron la diligencia a Kirtland, Ohio, pasando por Cincinnati. El manuscrito original de esta revelación no existe. Presumiblemente, Oliver Cowdery o Sidney Rigdon, dos de los escribas de José Smith, la escribieron cuando José Smith la dictó. Whitmer copió la revelación en el libro de Mandamientos probablemente poco después de que José Smith, Sidney Rigdon y Oliver Cowdery regresaran a Kirtland, Ohio. Sidney Gilbert también hizo una copia en un libro de revelaciones que guardaba, probablemente de este mismo periodo de tiempo. Sección 62. El 13 de agosto de 1831, mientras José Smith y varios élderes regresaban a Ohio, después de pasar unas semanas en Independence, condado de Jackson, José Smith dictó esta revelación en la que describía las responsabilidades de los élderes que viajaban a Missouri y que aún no habían llegado a la tierra de Sión. En ese momento, algunos élderes a los que se les mandó viajar a Missouri se habían retrasado, en parte debido a sus esfuerzos por predicar en el camino y en parte debido a la enfermedad. John Murdock y Hiram Smith, por ejemplo, recibieron instrucciones en la revelación de junio de 1831 de que fueran a Missouri pasando por Detroit, territorio de Michigan. Siguieron esta dirección, pero se retrasaron cuando Murdock se enfermó en la primera parte de agosto. Murdock y Hiram Smith pasaron una semana en Chariton, Missouri, mientras Murdock se recuperaba, y pronto se les unieron David Whitmer y Herbert Wilcox, que también se dirigían a Independence. Anticipándose a la llegada de estos misioneros, una revelación del 1 de agosto había instruido al resto de los élderes de esta iglesia que vienen a esta tierra a celebrar una conferencia en el condado de Jackson una vez que lleguen. El 13 de agosto, José Smith y sus compañeros cruzaron el río Missouri en Chariton y encontraron allí a Murdock, Hiram Smith, Peter Whitmer y Whitlock. Después de los gozosos saludos con los que los hermanos se encuentran, José Smith dictó la presente revelación. La copia de la revelación hecha por John Whitmer ubica la revelación en la orilla del río Missouri, probablemente significando la orilla norte en Chariton. La revelación instruyó a estos dos élderes a continuar a Sion, a celebrar una reunión ahí y luego a regresar a sus hogares. El manuscrito original de esta revelación no existe. John Whitmer copió el texto que se presenta aquí en el libro de Mandamientos probablemente poco después de que José Smith, Sidney Rigdon y Oliver Cowdery regresaran a Kirtland, Ohio, a fines de agosto. También se hicieron algunas copias personales de la revelación, incluida una copia que Elizabeth Van Vetusen Gilbert le mostró a Levi Hancock cuando llegó a Independence a finales de 1831.